Siguiendo las mismas recomendaciones para tratar la diabetes significa que los casos de diabetes van a aumentar cada vez más. Peor aún, los pacientes que ya tienen diabetes seguirán descontrolados, viviendo un sinfín de restricciones, la cual es la base del tratamiento actual. ¿Y todo para qué? Para que sigan comprando medicamentos para la diabetes cuando en realidad lo que necesitan es revertir esta enfermedad. Y en este video hablaremos de 6 mitos de la alimentación de las personas que viven con diabetes y que esto hace que sea más complicado revertir esta enfermedad. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Cota, médico de Sugar Care, y antes de seguir con este video que seguramente te va a servir mucho para que hagas lo correcto en revertir la diabetes, te quiero invitar a nuestro curso que tenemos orientado para pacientes con diabetes y sus familias 100% en línea este 14 de marzo. Llama al número que ves en pantalla o envía un WhatsApp o envía un correo a esta dirección para inscribirte, ya que tenemos cupo limitado. Al final de este curso vas a tener todas las herramientas para que puedas revertir la diabetes sin problema. Y del primer mito que te voy a hablar es que tienes que comer 5 o 6 veces al día. Entre más veces comas, más te va a subir tu nivel de azúcar, y todo lo contrario, entre menos veces comas, tu nivel de azúcar será más bajo. Este es un error frecuente porque está presente en todas las recomendaciones de todos los planes nutricionales. Es raro ver el plan nutricional que contenga únicamente 2 comidas al día o 3 comidas al día. También tiene que ver que la población en general está tan acostumbrada y cree que tenemos que estar comiendo todo el día para gozar de buena salud, pero esto no es así. Es por esto que las colaciones, snacks, botanas o refrigerios, como le quieras llamar, son tan populares hoy en día. Todas las comidas suben el azúcar, todas, incluyendo las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Obviamente, las comidas altas en carbohidratos suben más el azúcar, sobre todo si son refinados. Si crees que no puedes comer menos veces, déjame decirte que es cuestión de hábitos. Tienes que entrenar a tu cuerpo para comer 2 o 3 veces al día. Y también tenemos la falsa creencia de los pacientes que usan insulina. Se recomienda que tienen que estar comiendo todo el tiempo para que el azúcar no les baje demasiado, pero no puedes hacer todo lo contrario. No puedes disminuir tu dosis de insulina en lugar de comer para que tu nivel de azúcar se mantenga estable. Y el segundo mito de la alimentación de las personas que viven con diabetes es en relación a el café. Honestamente, no conozco a un paciente que le haya diagnosticado diabetes por tomar demasiado café, aunque obviamente esto va a depender de cómo se preparen esta bebida. Si se toman el café con demasiada azúcar refinada o crema alta en azúcar, lógicamente van a tener problemas de glucosa, pero si toman el café negro o con un poco de leche, no hay ninguna razón para pensar que el café te complique tus niveles de glucosa. Ahora, ¿cuánto café podemos tomar sin tener problemas para nuestra salud? Esto es una pregunta imposible de responder, a menos de que nos hagamos un estudio genético para saber qué tan rápido nuestro cuerpo metaboliza y elimina esa cafeína. Por lo pronto, mi recomendación es 1 o 2 tazas de café al día sin ningún problema, con un poco de leche, lógicamente sin azúcar, y si le pones crema, busca crema sin azúcar y no vas a tener ningún problema de glucosa. La tercera mentira de la alimentación de los pacientes que viven con diabetes es que tienen que comer carbohidratos. Y ojo, no existen carbohidratos esenciales. ¿Qué significa esto? Significa que el ser humano puede vivir y sobrevivir aunque no consuma carbohidratos. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de las proteínas ni de las grasas. El ser humano sí necesita consumir ácidos grasos esenciales y aminoácidos esenciales. La dieta baja en carbohidratos es lo mejor porque es el primer paso para revertir la diabetes. Esto es, no ingerir azúcar que a veces viene en forma de carbohidratos. Si se te baja el azúcar demasiado por los medicamentos, no significa que tengas que comer más. Tal vez lo que necesitas es bajar la dosis de esos medicamentos o bajar la dosis de insulina, a menos que tú conozcas qué tan activos son los genes FTO y KCTD10. Entonces podrías con toda seguridad afirmar que tú necesitas consumir carbohidratos. Sin embargo,
La gran mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 no necesitan comer demasiados carbohidratos para revertir la diabetes. La cuarta mentira es que existen vitaminas para diabéticos. No existen vitaminas especiales para personas que viven con diabetes. Es verdad que muchos pacientes tienen deficiencias de oligoelementos, pero esto no es por la enfermedad en sí, es porque su alimentación no es equilibrada, no es balanceada y no es saludable como a cualquier otra persona le puede suceder. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por tener un exceso de azúcar en el cuerpo, no por una falta de vitaminas. Sí puede ser el caso que estés tomando algún medicamento que afecte la absorción de esas vitaminas o también que tengas complicaciones crónicas, es decir, a largo plazo por la diabetes y que estas complicaciones sean la causa de por qué te falte vitaminas. Una de las afirmaciones más comunes que me llama mucho la atención es que el pan integral no sube el azúcar. Toda la comida sube en cierta medida la glucosa, carbohidratos, proteínas y grasas. Obviamente los carbohidratos suben un poquito más tu nivel de azúcar que las proteínas y que las grasas. Mi consejo en este punto es basado en la experiencia. Honestamente, yo a los pacientes que he visto que han logrado revertir la diabetes y han logrado mantener su glucosa controlada, evitan el pan integral. Es verdad que tiene menor índice glucémico que el pan normal, pero aún así he observado que los pacientes empiezan a descontrolarse cuando empiezan a comer nuevamente pan integral. Si lo consumes de manera ocasional, no representa ningún problema. Esto sí, los pacientes que se encuentran en el proceso de revertir la diabetes no se sienten bien cuando regresan a este hábito de estar comiendo harinas como el pan integral y empiezan a notar un aumento de su glucosa y un aumento del peso. Y por último, tenemos la clásica mentira, debes de comer productos bajos en grasa. La grasa no causa la diabetes, es el azúcar. Ni siquiera la grasa causa los infartos. Comer grasas saludables te protege contra los infartos y te protege para tener niveles normales de colesterol. Incluso la gente que vive más años en el mundo come grasas saludables en grandes proporciones. No necesitas huir de la grasa, necesitas huir del azúcar para revertir la diabetes. Así que no te dejes llevar por estos mitos de la alimentación de los pacientes que viven con diabetes. Tú mismo juzga y observa tus resultados. Si evidentemente no has llegado a tus metas, aquello que quieres lograr, quiere decir que algo no anda bien en tu tratamiento. O si estás tomando muchos medicamentos para bajar el azúcar, para bajar el colesterol, o constantemente te están subiendo las dosis o te están agregando más medicamentos al arsenal, quiere decir que algo lógicamente no está bien. Yo soy el Dr. Cota, médico de Sugar Care, y con gusto te ayudo a revertir la diabetes. Manda un mensaje a este número o escríbenos por WhatsApp. Contamos con consultas en línea para que no dependas de medicamentos.